Tenemos una casa de al lado, pueden pasar a dejar las ofrendas. Así es que ya los días ya pasaron, dejamos sus ofrendas. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Come on, gloria a Dios. You guys are happy to be in the house of God tonight. Tonight I have the privilege, I'm going to preach in English. So pastors are preaching in English today and in Spanish. Sorry, I spit all over the microphone. Le voy a quitar el micrófono porque Some of us speak like that too. We all do that, Pastor. Don't worry. We get excited and we just start letting it flow. Amen. Amen. Let's stand to our feet, family. Pónganse de pie, familia. Shake it off. Ahora sacúdanse. Sacuden todo eso. Say, Lord, Digan, Señor, I'm in your house. estoy en tu In your casa. house. Let freedom reign. Let Que freedom se reign. suelte la All this libertad. heaviness Toda esta pesadez. must go in Jesus' Quiere name. venir en el nombre de Jesús. Oh, come on. Some of you guys need to move. Come on. Tiene que Around, moverse, tiene stretch. que Come on. estirarse. Let the glory of the Lord is in this place. Que la gloria de Dios esté en este lugar. Amén. Be happy. Deben estar contentos. We're ready to wear our stretchy pants. We've been waiting the whole year. Listos y preparados para ponernos nuestros pantalones que se estiran, que estamos esperando todo el año para ponérnoslos. Where we don't have to worry about diets, about overeating, or nothing. Ahorita no tienes que preocupar de dietas, ni sobre comer, ni nada de eso. Where we say, oh, pie, yes. Donde dices, pie, sí. Oh, you brought another different pie. Come on. Trajiste otro tipo de pie, sí. Yes, so let's be excited, guys. Let's Quiero be que estén excited. contentos, contentos. Thank you, Jesus. Remember that we are the light of the world. Les recuerdo que somos la luz del mundo. And our family need to see the light that we Y carry. nuestra familia tiene que ver nosotros la luz que cargamos. We cannot go in there with our family members Tú no puedes llegar con tu familia and then be like, this is a Christian man? y luego que digan, ¿esta es cristiana? This is a Christian woman? ¿Esta es cristiana? Come on. We gotta be there excited. Tienen que verte You know, contento. sometimes we gotta be like Elf. How many of you guys have seen that movie Elf? A veces tiene que ser como Elf, la película de Elf. And just be excited, you know, Santa! Y estar contento así como cuando veía Santa. You know, ¡Santa! Monopoly, yeah, Monopoly, let's go, you know? Monopoly, sí. Oh, Yeah, so we need to be excited, guys. Es que tienen que ser contentos, amén. All right, let's pray to welcome in this word. Father, we give you all the honor, all the glory, and all the praise. Thank you, Jesus, because you're in this place, my Lord. Holy Spirit, you are in this place. Let your will be done. I am your vessel, my Lord. Use my lips, use my tongue. Use me as you will, my King. Let your name be glorified, my God. And this word shall go forth, Father, penetrating, Father, like a two-edged sword, Lord, separating the soul and the marrow, the soul and the spirit, the bone and the marrow, Father. For your word shall penetrate deep, Father, and shall change us, Father. We thank you, Lord, because when your word goes forth, things have to manifest. When your word goes forth, Father, your people are free, are changed, and are delivered, my God. We give you all the honor, all the glory, and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on, Thank you, Jesus. let's take our seats, family. Pueden tomar su lugar, familia. And let's go into the book of Galatians. Vamos al libro de Galatas. We're going to go in Galatians 1, 6 through 10. Vamos a estar en Galatas 1, del 6 al 10. And tonight, whoever's falling asleep, I'm going to make you stand up, okay? Esta noche voy a ver, si se están viendo, lo voy a hacer que se levanten. Or maybe have to make you do some push-ups or something. Bring 'em up. O que hagas lagartijas para despertarte. Amen. Galatians 1, 6 through 10, amen? Galatas 1, del 6 al 10. Okay. Right, verse 6 says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Number 7, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. 7. No que
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea un anatema. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un anatema. And I want you to memorize this 10, okay? For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I will not be a bound servant of Christ. Versículo 10, quiero que lo tengas memorizado, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. You know, tonight I wanted to preach you guys a Thanksgiving message. Quería traerte un mensaje de acción de gracias, But the Holy Spirit said, no, we're not going that route. pero el Espíritu Santo me trajo en este ángulo. So tonight we're going to preach about mixture. Y esta noche te voy a hablar, el tema es mezcla. So why did I start with this verse? ¿Por qué abrí con esos versículos? Because sometimes we don't realize that when it says to preach another gospel, Porque a veces tú te das cuenta que cuando habla de predicar otro evangelio, sometimes if you don't know the Word of God, si no conoces la palabra de Dios, you could be falling into a different gospel. tú puedes caer en otra enseñanza de otro evangelio. You could be falling into things that are not aligned with Jesus. Y puedes caer en enseñanzas que no se alineen con Cristo, Therefore, you fall into mixture. por lo cual caes en mezcla. That's why the body of Christ needs to be in the Word of God more than ever. Por eso el cuerpo de Cristo tiene que estar leyendo la palabra de Dios más que nunca. And I know I say that every time I preach, Y siempre digo eso cuando yo predico. but it's essential that you know the Word of God. Pero es esencial que tú conozcas la palabra de That you know Dios, His judgments, that you know His laws. que tú conozcas sus juicios y sus leyes, Therefore, you will not sin against the Lord. para que no peques contra Dios. Because what happens with new believers, Porque ¿qué es lo que pasa con los nuevos creyentes? sometimes we want to carry the things from the past A veces quieren cargar las cosas de antes and we want to mix them into y Jesus. quieren mezclar ahora con Jesús. When the Word of God says that we are a new creation when we come into the body of Christ. Cuando la palabra dice que somos nueva creación cuando venimos al cuerpo de Cristo. Therefore, all things are gone Por eso todo queda atrás and you are a new being. y eres una nueva criatura. Therefore, you must forget Por eso tienes que olvidarte everything you did in this world. de todo lo que ya habías hecho en este And you mundo. must be transformed to the man and women God wants you to be. Y tienes que ser transformado a ese hombre o esa mujer que Dios quiere hacer que tú And seas. that includes even healing from wounds. Eso quiere decir que como sanas de tus heridas. Because sadly, we have a lot of people in the body of Porque Christ tristemente hay muchos en el cuerpo de Cristo who are hurting. de que están lastimados. And they're hurting people, helping hurting people. Y están lastimando a otra gente porque ellos están And lastimados. sometimes you could fall into so much error by doing that. Y a veces puedes caer en mucho error por eso. Because you let the spirit of offense to kick in. Porque dejas que el espíritu de ofensa sea el que te guíe. Because roots that we have in our lives, Porque raíces que tú cargas en tus vidas, if you don't cut them out, si no las cortas, they will start coming out when you start ministering to people. vuelven a salir cuando tú empiezas a ministrar a las personas. And then you don't start moving in love, but then you start moving with anger, or this person always comes to me, or things that are not of God. Ya no te mueves con amor porque ves a la persona que viene contigo como que esta persona viene conmigo y te molesta. So that's why in this church family, Por eso esta iglesia, familia. we're not downplaying, and I will never downplay anything you have gone through. Por eso nunca quiero hacer menos de lo que tú has pasado. Because I know some of you have gone through tough things, Porque yo sé que algunos de ustedes aquí han pasado por cosas difíciles. but you must heal. Pero tienes que sanar. You have to allow God to heal. Tienes que permitir que Dios te sane. Especially in this church. Sobre todo en esta You iglesia. know, the past 2 Sundays, pastors have been preaching us about deliverance and about curses in our lives. Los últimos 2 domingos los pastores han predicado sobre las maldiciones,
sobre el tema de liberación. And weeks before, Pastora brought us a preaching about healing of the soul. Y semanas antes yo traje la enseñanza de sanar el alma. So you need to heal from these wounds. Así es que tienes que sanar de todas las heridas. Because if you don't, then you'll start falling into Christian witchcraft. Porque si no lo haces, puedes caer en brujería cristiana. And you must say, how, Pastor? Y vas a decir, ¿cómo es posible, pastor? Because you start moving in spirits that are not aligned with the Word of God. Porque empieza a moverte con espíritus que no se alineen con la palabra de Dios. Because the hurt Porque estás lastimado. will move your emotions Va a causar que muevas tus emociones in a way that are not godly. de una manera que no son santas. That could even cause people to leave the church. Que puede causar que hasta la gente se quiera ir de la iglesia. When God called us to multiply, to be the light of this world. Cuando Dios nos llamó para multiplicarnos y ser la luz de este But mundo. if you don't heal, Pero si no sanas, then you will never become the man or woman God made you to be. entonces no vas a llegar a ser ese hombre o esa mujer que Dios quiso que tú seas. So that's why every morning, Por eso cada mañana, and I do this, and I encourage you guys to do it y as es well. algo que yo hago y quiero inculcarte para que tú I hagas. tell the Lord, Lord, show me if there's any mixture in my life. Yo siempre digo al Señor, Señor, muéstrame si tengo mezcla en mi vida. Show me the mixture. Muéstrame cuál es la mezcla. And I promise you will be amazed in the things the Lord will show you. Y te prometo que te va a impresionar lo que Dios te va a mostrar. Because, even mixture will cause you to fall into a Pharisee spirit. Porque aún la mezcla va a causar que cargues un espíritu fariseo. Because instead of enjoying the walk of God, Porque en vez de ya disfrutar tu caminar con el all Señor, of a sudden you start walking all mighty and high. vas a empezar a caminar como que te crees mucho. And that's not the way God ordained Y it. así no es como Dios ordenó que tú Like seas. Pastor was saying right now, Como el pastor decía ahorita. Christ was in between the sinners. Jesucristo caminaba con los que estaban He enfermos. was with the prostitutes. Él andaba con las He was with prostitutas. the lepers. Andaba con los The leprosos. one nobody wanted. A los que nadie quería. But yet the body of Christ, we're so picky and who we want to go into the kingdom and who not. Y ahora como cristianos estamos escogiendo quién puede ir al reino, quién no puede ir. So we need to be careful with Por eso mixture. ten cuidado que no te caiga mezcla. Okay, so what does mixture mean? Ahora, ¿qué quiere decir mezcla? In the Bible, mixture generally refers to the dangers, blending of the things that should be separate, particularly contrary spiritual or cultural practices. Entonces, en la Biblia nos menciona algo importante de que es cuando empieza a mezclar lo que es cultural, lo que es ideas, lo que es como tú creciste, y de esa manera empieza a mezclar con lo que es bíblico. This symbolizes a lack of holiness and purity. Y esto simboliza que te falta santidad y pureza. And this could include mixing pagan idolatry with worship of God. Si no tienes cuidado, puedes mezclar hasta lo que es la idolatría pagana con la adoración a Dios. Yoking worldly philosophies with God's word. Y lo que es poniéndote en yugo con filosofías del mundo con las cosas de Dios. You see how sometimes we can mix the things of the world and try to make them biblically? Te das cuenta cómo a veces puedes mezclar las cosas del mundo y tú mismo hacerlas disque bíblicas. That's why I tell you there's so much Christian witchcraft. Por eso es que te digo de que si ha entrado la brujería Because a there's los a lot of people cristianos. who have left the occult. Porque hay gente que ha dejado lo oculto. And if they don't break down or turn off what they saw in the spirit, Y si no apagan lo que ellos hacían antes o veían en el espíritu, they will try to use that and just try to add Christ to it. tratando de usar el mismo método, solamente agregar a Jesucristo. And now it's contaminated. Y ahora está contaminado. And now what you see in the spirit is not part of the Holy Spirit, but Y it's ahora contaminated. lo que ves en el espíritu no es el Espíritu Santo, pero es algo que está contaminado. So let's go in deeper. Así que vamos a ir más a fondo. Let's talk about David. Vamos a hablar del rey David. Let's go to 2 Samuel 6, 3 through 7. Ve conmigo a 2 de Samuel 6, del 3 al 7. 2 Samuel 6, 3 through 7. So I just want to remind you who David was. Y rápidamente quiero recordar quién fue el rey David. We know David was a mighty man of God. Sabemos de que era un hombre grande de Dios. He was the one that defeated Goliath. Él fue el que derrotó al gigante Goliat. And something about David is that he would always go to Christ for anything. Algo que el rey David tenía es que él siempre iba a Dios para todo. Even when it came to war, Lord, should we go to war? Should we not go to war? Aun cuando iban a entrar a guerra, él siempre consultaba con Dios, Señor, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? And something that marvels me with the story of Goliath Pero me impresiona algo sobre la historia de Goliat. is that David grabbed 5 stones.
es de que David fue y agarró 5 piedras. And sometimes I was wondering, why 5 stones? Y yo me preguntaba, ¿por qué 5? Well, when you realize that Goliath had 4 other brothers, Cuando tú te preguntas de que Goliat tenía 4 hermanos, and Goliath being the 5th, y Goliat era el quinto, he took 5 rocks as he was ready to take each and one of them Yep. down. a él agarró 5 piedras porque él estaba listo para tumbar cada uno de esos gigantes. So David being this mighty man of God. Así es que David siendo este hombre de Dios. So let's go into 2 Samuel 6 through 7. Ahora vamos a 2 Samuel 6 del 3 al 7. Okay, verse number 3 says, they placed the ark of God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Uzziah and Ahio, Abinadab's sons, were guiding the cart. Versículo 3. Se pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Okay, 4. That carried the ark of God. Ahio walked in front of the ark. Number 4. El 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, dice, iba delante del arca. 5. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs, playing all kinds of musical instruments, lyres, harps, tambourines, castanets, and cymbals. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y címbalos. Number 6. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uzziah reached out his hand and steadied the ark of God. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Number 7. Then the Lord's anger was aroused against Uzziah, and God struck him dead because of this. So Uzziah died right beside the ark of God. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Dice, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. When you first read this passage, Cuando al principio tú lees este pasaje, and me for many years, y aún a mí por muchos años, I always said, man, Lord, was that necessary? yo decía, Señor, ¿acaso fue necesario? Because, picture it. Ahora, quiero que tú lo veas. If you see the ark of God in a cart, Si tú ves cómo ponen el arca de Dios en un carro, and it stumbles and it's about to fall, y va moviéndose como que vas a punto de caerse, I guess anybody in their mind would be like, wait, hold on, let's steady it. cualquier persona me imagino que inmediatamente quiere ir a poner estabilidad. So you must say, why did God struck him dead? Entonces tú vas a decir, ¿por qué es que Dios lo mató? And at the beginning I would say, okay, maybe his hands were not clean. Y yo al principio decía, quizás las manos de este hombre no estaban limpias. But the Holy Spirit started to show me that it was something deeper. Pero el Espíritu Santo me empezó a dar revelación de que era algo más profundo. Seeing this story, Viendo esa historia, who was at fault, David or Uzziah? ¿quién tuvo la culpa? ¿David o Osía? What do you guys think? ¿Quién cree? David? Uzziah. Uzziah? Okay. ¿Quién tuvo la culpa? ¿David o Uza? As we start walking with the Lord, Ahora quiero que veas esto. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor when you start knowing His ways, y tú empiezas a ver sus maneras, what He likes and don't lo like, que Él ama y lo que Él desprecia, then you'll start seeing why this story makes sense. entonces vas a aprender por qué esa historia tiene sentido. So let's break it down. Así que te lo voy a poner un poquito más al fondo. So David got the bright idea before this. Así es que antes de todo esto, David tenía una idea. He said, Saul is persecuting me. I'm going to go to the city of Gath, which is in Philistine, to live. Y él decía, pues si Saúl me estás persiguiendo, me voy a ir a una ciudad donde voy a vivir. Never consulting God about it. Pero en ese momento él no consultó a Dios. So what we see in 1 Samuel 27:7 is that it tells us that David was in the Philistines' camp for 1 year and 4 months. Y algo que vemos aquí en 1 Samuel 27:7 dice, fue el número de los días de que David habitó en la tierra de los filisteos. Fue todo el total de 1 año y 4 meses. So what did David learn in that year and 4 months of being Y en there? ese año y 4 meses, ¿qué fue lo que aprendió David? Because if we go to the story of Lot Porque si tú regresas a la historia de Lot in Sodom, y cuando estaba en Sodoma, first it tells us in Genesis 13:11-12
Primero nos dice en Génesis 13, del versículo 11 al 12. It tells us that Abraham and his nephew Lot had to separate Dice que la Biblia que Abraham y su sobrino Lot tuvieron que separarse. because they had so many beings, so one had to go one way and the other one had to go the other way. Porque estaban tan bendecidos, tenían tanto que tenían que separarse uno por un lado y el otro por el otro. So first Abraham went to the city of Canaan. Así es que primero Lot fue a la ciudad de Canaán. And here in Genesis it tells us that Lot pitched his tent near Sodom. Y aquí dice Génesis que Lot fue el que fue y abrió su tienda ahí en la tierra de Sodoma. So then a war broke out in Sodom and Gomorrah. Y luego se desata una guerra ahí en Sodoma y Gomorra. And it turns out that they take Lot and all his goods with them. Y luego lo que pasa es que se llevan cautivo a Lot y todos sus beneficios, sus In bendiciones. Genesis 14, 11 through 12, Y en Génesis 14 del 11 al 12. we learned that he wasn't preaching outside, Y de eso dice que él estaba afuera, estaba predicando allá afuera. but now he was inside Sodom. Pero ya había entrado a Sodoma. So what happens when we as Christians, Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo como cristianos when we allow sin to be so close to our lives? permitimos que el pecado esté tan cerca de nuestra vida? You know, first it started off with Lot pitching his tent outside. ¿Sabes? Todo empieza cuando Lot saca su tienda para afuera. And if you don't know about Sodom and Gomorrah, Y si tú no sabes la historia de Sodoma y Gomorra, it was a wicked, two towns that were wicked. eran dos ciudades tan perversas y malvadas. So much that God had to burn it down with brimstone. Tanto de que Dios la destruyó por completo. Because there was homosexuality, Porque se había infiltrado la there homosexualidad, was abuse, there was every kind of sin there was there. abuso y todo tipo de pecado que te puedes imaginar. So sometimes we can walk with God A veces puedes caminar con Dios. and we have Christians that even say, how much sin can I do and still get to God? Y hay cristianos que todavía dicen, ¿qué tanto puedo yo pecar y todavía llegar a Dios? Not knowing that they're falling into what Lot fell into. Sin darse cuenta que están cayendo lo mismo que cayó Lot. And I'm going to explain a little bit more. Y voy a explicarte un poquito más. So we have Christians that even say, how much can I drink? Hay cristianos que hacen la pregunta, bueno, ¿cuánto puedo tomar? When the word says drink but do not be drunken. Cuando la palabra dice toma, pero no te And emborraches. it also says that it's a viper, a venomous viper that starts wrapping around you. Y dice también que es una víbora que es venenosa, que se te empieza a enredar. So then you start being consumed by that viper. Así es que tú empiezas a ser consumido por esa So where do víbora. I go with this? ¿A dónde voy con esto? You know, sometimes you can say, you know what, I'm going to drink one beer. A veces vas a decir, me voy a tomar una cerveza. And then you say, I'm just going to stop there. Y dices, voy a parar ahí. And then the next day, another beer. Y luego el siguiente día otra. And then the next day, another beer. Y luego sigue otro día y otra. You might say, well, I'm not getting drunk. Y dirás, no me estoy emborrachando. But then you're doing something greater. Pero estás haciendo algo más grande. You're falling into an addiction. Estás cayendo en la Or adicción. later on, where it becomes so many days of drinking, Después que te des cuenta, son tantos días de que ya tomaste. and all of a sudden you won't even realize that you're already drunk. Cuando menos te acuerdes, ya estás borracho. And that can happen with so many sins. Y eso puede pasar lo mismo con You el know, pecado, the cualquier otro bad thing pecado. about Christians Lo malo de los cristianos is that sometimes we could be so complacent. es de que a veces somos compasivos. Sometimes we could just get used to the norm of just coming on Wednesdays and Sundays, That's Nos right. podemos acostumbrar a hacer costumbre venir los miércoles, los domingos and we could get stuck. y te atoras. But God never meant for us to get Pero stuck. Dios no quiso ni que tú fueras, que te atoraras. That's why God sends trials and tribulations to wake you up. Por eso Dios a veces manda pruebas y tribulaciones para despertar. But the bad thing is that if we don't know that it's God waking us up through trials and tribulations, Pero si no te das cuenta que es Dios el que te está hablando para despertarte con we could get esas tribulaciones, puedes caer en amargura. and then we see ministries why they start allowing things, Y lo vemos como ministerios empiezan a permitir cosas. why they start allowing homosexuality, to preach or even sing up in the Porque altars. empiezan a permitir que los homosexuales suban a cantar en los altares o hasta predicar. And that's something about the ark of God. Y eso es algo que te quiero hablar de la arca de Dios. That it was the ark carried the presence of the Lord. El arca simbolizaba que cargaba la presencia de Dios. So if you don't do things the way God ordained, Así es que si tú no haces las cosas como Dios las ordenó, things like this, like Uzziah, happen. Like there will be casualties because you defiled the sanctuary of the Lord. puedes caer en el error como cayó Usa. ¿De qué? De que estás haciendo cosas contra la palabra de Dios y So contra los ojos de Dios. So we see in the story of Lot Así es que vemos en la historia de Lot. that God gave him a warning: get out, flee.
Dios le dio la alerta, le dijo, salte de ese lugar, vete. The angels even told him, go, run, get out Llegaron of here. ángeles y dijeron, tenemos que salir rápido. But look how much they love this city. Pero mira cuánto ellos amaban esa ciudad, That his wife que su esposa couldn't bear but to look back. no aguantó y volteó para atrás. What was there that captivated her, that Así she es had que- to see that city? ¿Qué había en esa ciudad que la cautivaba, que tenía que voltear a ver? And it caused her to become a pillar of salt. Que le causó hacerse un pilar de sal. You see how much mixture can really break you down? ¿Te das cuenta cómo la mezcla te puede afectar? How you could allow things and even look back to your past. ¿Cómo puedes permitir cosas que aún volteas en tu pasado? Because one thing about Israel, Porque algo sobre Israel, when the Israelites left Egypt, cuando los israelitas salieron de Egipto, Egypt never left Israel. Come on. sabes, el Egipto nunca dejó a Israel. Because they were always wishing about the good times when they were in Israel. Porque siempre estaban pensando sobre los buenos tiempos cuando estaban en Egipto. Because they would tell you about, oh, how they ate so well, how they were living so great. Se acordaban de qué bien vivían, cómo comían y cómo vivían y todo. But then the reality is, they were slaves. Pero la realidad es que eran esclavos. They were crying out to God for them to be saved. Y cuando estaban en Egipto, estaban llorándole a Dios que los rescatara. And how many times does the devil come and tempt us to say, it was better back then? ¿Y cuántas veces el enemigo y te tenta y te dice, era mejor cuando estabas allá You atrás? see your old friends on Facebook. ¿Ves a tus amistades en Facebook? You see how they're partying it up, all drinking and having fun. ¿Ves cómo andan de fiestas, tomando, divirtiéndose? And the devil could be like, man, you remember those times? Y el enemigo te va a recordar, ¿te acuerdas de aquellos You tiempos? should give him a call and just go once. Llámales, vete una vez, Nothing's going to happen. no pasa nada. But then you don't realize Pero no te das cuenta that when you come to that state, que cuando tú entras en ese estado, when you come and you're stuck in your walk with God, cuando llegas a ese momento donde te atoras en tu caminar con el Señor, you stop enjoying your walk with dejas God. de disfrutar tu caminar con el Señor. All of a sudden things are burdens. De repente ya todo es una carga. Oh man, I gotta go Mondays up to prayer. Ah, tengo que ir el lunes a oración. Oh, I gotta go Wednesdays to church. Ah, y el miércoles también tengo que ir a la iglesia. Oh, Pastor Isaiah's preaching. Ah, entonces tengo que predicar. Oh, Pastor Quiñones is preaching. Oh, el pastor Quiñones va a predicar. Oh, come on. Ah, They have 15-minute sermons with different preachers. Come on. ya pusieron sermones de 15 minutos con diferentes predicadores. No. Oh, pastor's gonna preach again and Ah, he's setting us free, deliverance. El pastor va a predicar otra vez sobre liberación, que seamos libres. No. Not knowing that every time you come, Sin darte cuenta que cada vez que tú vienes, the Word of God says, come to the gates of the Lord with dice la palabra de Dios, cheerfulness, with thanksgiving. vengan a las puertas del Señor, de la casa del Señor, con agradecimiento. It doesn't matter what you've been through out there. Es que no importa que has pasado allá afuera, You come to glorify que Him. tú vengas a You glorificar su come to nombre. exalt His name. Vengas a You exaltar su come to nombre. lift Him up because He is worthy. Vengas a levantar su nombre porque Él se merece toda la honra, toda la gloria. And when you walk with God, Y en tu caminar con el Señor, the Word of God says you go from glory to glory. la palabra de Dios dice que tienes que ir de gloria en gloria. And some of you guys need to know that every step is going glory to glory. Y algunos de ustedes tienen que empezar a ver que cada paso es de ir You know, gloria. some of the times we see all these pastors, amazing pastors, A veces vemos unos pastores impresionantes and we say, oh, I want to jump ahead and be like him. y decimos que quiero brincar así como Él es y ser como Él. But you don't know the process that they've been through to get to where they're Pero at. no te has dado cuenta del proceso que ellos han tenido que pasar para llegar a donde You guys están. don't know the heartache that we've been through, pastors, Pastors Vargas, us. Every battle we had to go through to be up here. Ustedes se dan cuenta de todas las batallas que hemos tenido que pasar, todo lo que hemos tenido que dar para estar aquí. That's why enjoy your walk. Por eso Glory to glory. Quiero que caminen, Glory to glory. disfruten su caminar con el Señor y cada paso que sea y ustedes lo vean que es gloria a gloria, de gloria en And gloria. it comes to a point where you're walking so much and you look back and you're like, oh man, I changed so much. Y tienes que dar punto que caminas tanto con el Señor que ya cuando volteas dices, ay, he caminado bastante con el Señor, todo lo que ha pasado. Like Pastor said, it's a process. Como dice el pastor, todo es un proceso. But the bad thing is that when we allow mixture, when we want to get to places we're not destined to get there yet. Ahora el problema es cuando queremos llegar a un lugar, a lugares donde no fuimos destinados para llegar. All of a sudden we start making shortcuts. Empezamos a querer cortar el camino. We start forcing. Queremos forzar. We hear pastors even saying how they fake to speak in tongues. Escuchamos básicamente cómo hay pastores que ya te dicen cómo ellos
no hablan en lenguas verdaderas, son falsas. I went to a church. ¿Sabes? Fui a una iglesia, We baptized, I got baptized. me bautizaron. And after that, well, I remember if it's before you get baptized or after. No me acuerdo si fue antes o después de mi bautismo. Well, they put you through a class of getting tongues, right? How to Te receive the ponen Holy a Spirit. una clase para cómo recibir el Espíritu Santo y que aprendes a hablar en lenguas. But the bad thing is that they would show you how to speak in tongues. Pero lo malo es que te decían cómo hablar en They would lenguas. say, okay, just follow me. Just go, and they would just start, right? So Entonces you would ellos hear decían- people like try to mimic them. Ellos te decían, quiero que me escuches como yo hablo en lenguas. Y empezaba a decir la persona, hablaba en lenguas y todos tenían que imitar al que estaba enseñando la clase. You see how easily we could fall in so much deception. ¿Te das cuenta cómo la gente puede caer en el engaño? And one thing we need to learn about, being soldiers of God. Algo que tenemos que aprender sobre ser soldados para el reino de Dios. Satan hates you so much Satanás te odia tanto that he will not take a day out to try to destroy you. de que no va a tomar un día de descanso para tratar de destruirte. He might take some time off. Quizás tome tiempo de And we learned that descanso. with Jesus when he tempted him. He said, "I'm going to go for some time to tempt them again." Y lo vimos en la palabra de Dios cuando él tentó a Jesús y lo dijo, me voy por un tiempo pero voy a regresar para tentarlos. Because he hates us. Porque él nos odia. Not only does he hate us because we are made in the likeness of God, No solo nos odia porque fuimos hechos a la imagen de Dios. he hates us because he has no forgiveness. Nos odia porque Satanás no perdona. That's right. He has no Él forgiveness. no perdona. There is no grace for Satan. Y para Satanás no hay gracia. He is destined to the lake of fire regardless of what he Amen. does. Él está destinado al lago de fuego, haga lo que haga. That's why he tries to destroy the body of Por eso es Christ. que él trata de destruir el cuerpo de That's Cristo. why the word of God tells us that he comes like a roaring lion seeking who he may devour. Por eso la palabra de Dios dice que cuando él viene como ese león rugiente buscando a quien devorar. So knowing that you have an enemy that hates you so much, Sabiendo que tienes ese enemigo que te odia tanto, you cannot lay down. no puedes You cannot let go of the gas. descansar, Not even for a little bit. no puedes quitarle el pie a la gasolina. Not even the word of God. You have to read the word of God. La palabra de Dios más que nada tienes You que have to leer be la in palabra prayer. de Dios. Wow. Tienes que estar en tu oración. You have to be in your secret Tienes que place. estar en tu aposento. You want power? ¿Quieres poder? You want God to use you? ¿Quieres que Dios te use? Follow these precepts. Sigue los pasos que te estoy Go dando. into the secret Ve al place. aposento. Spend time with the Pasa Lord. tiempo con Dios. Be in His Word. Lee su palabra. Be in prayer. Ora. There's sometimes that we say it's because we're so busy, it's because I don't have time. A veces decimos, estamos tan ocupados, no tengo tiempo. But we make time for what matters. Pero hacemos tiempo para lo que nos gusta. We make time for what matters. Hacemos tiempo para lo que nos So gusta. we must make time for the Lord. Por eso tienes que hacer tiempo para Dios. And if you have fell into, not falling in love with God, Y si se te ha quitado eso de que ya no amas a Dios igual, tell God, Lord, bring me back to my first love. dile, Señor, regrésame a mi primer amor. Let me love you above everything. Hazme que te ame más que nada, que sobre todo. So let's go back to the story of David. Vamos a regresar a la historia de David. So this is the first mistake David did. Así es que lo que acabas de leer fue el primer error que hizo David. Let's go to 1 Chronicles 13, 1 through 3. Ve conmigo a Primera de Crónicas 13, del 1 al 3. 1 Chronicles 13, 1 through 3. And this is the first mistake David made. Okay, let's Y see aquí lo what que this estamos says. aprendiendo es el primer error que hizo el rey David. Okay, verse 1 says, David consulted with all his officials, including the generals and the captains of his army. Entonces David tomó consejo con los capitanes de las millares, de centenas y con todos los jefes. Then he addressed the entire assembly of Israel as follows. If you approve and if it is the will of the Lord our God, let us send message to all the Israelites throughout the land, including the priests and the Levites, in their towns and in their pasture lands. Let us invite them to come and join us. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y los levitas y que están con ellos en sus ciudades y los ejidos para que se reúnan con nosotros. Verse number 3.
It is time to bring back the ark of our God, for we neglected it during the reign of Saul. Porque es tiempo de que traigamos el arca de Dios, de nuestro Dios, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. How many of you can say, wow, that was a good idea? ¿Cuántos pueden decir, pues escucha como una buena idea? That was a good idea, right? ¿Es buena idea? Was it? ¿Acaso fue buena idea? Because sometimes what we gotta learn, Porque a veces lo que tú tienes que aprender, that what we think is a good idea lo que tú piensas que es buena idea, is not the great idea that God thinks it is. no es la idea que Dios tiene en mente. Galatians 1:10, Galatas 1:10. it tells us, for I do not persuade men, do I persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I will not be a bondservant of Christ. Galatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. So the first thing that David did, Lo primero que hizo David he didn't go to Christ. es de que se le olvidó ir a Cristo. He went to the assembly. Él fue a la asamblea And he said, oh, if it's the will of the Lord. y él dijo, si es la voluntad de Dios, How many of us do things ¿cuántos hacemos cosas? and then we say, well, if it's the will of God, then it will go through. Y lo decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, va a pasar. Oh, I'm going to get this debt, but if it's the will of God, I'm going to get that brand new truck. Dice, voy a poner la aplicación para comprar esa troca, pero si es la voluntad de Dios, va a pasar mi tarjeta. And we get it, Y la agarras. and then we're like, oh, God approved. Y lo dice, se aprobó. But what if that wasn't the will of God? Pero ¿qué si no era la voluntad de Dios? You know, David, ¿Sabes, David? like I told you at the beginning, Como te dije al principio, he was a man after God's own heart. él fue ese hombre que fue tras el corazón de Dios. He would always go to God, Él siempre iba a Dios. no matter what. No importaba qué pasara. So that's why I told you at the beginning, Por eso te dije al principio, David went to live with the Philistines David decidió ir a vivir con los filisteos. for a year and 4 months. Fue 1 año y 4 meses. What did he learn? ¿Y qué aprendió ahí? What did he learn that he stopped going to God first? ¿Qué fue lo que aprendió que se le olvidó ir primero a Dios? Because if we learn from the Philistines, Porque si algo aprendimos de los filisteos, is that they had many gods and their main god was the fish god was Dagon. Dagon. Ellos tenían muchos dioses, pero su dios principal era Dagón. So let's learn how the Philistines. So the Philistines were the ones that took the ark of the Lord from the Israelites. Ahora, ¿qué aprendemos los filisteos? Los filisteos, cuando ganaron la batalla con los israelitas, se llevaron el arca. So they put the ark of the Lord next to Dagon. Y se llevaron el arca al templo, donde tenían el templo de Dagón. Well, they found Dagon thrown 3 times to the floor. Y después, cada vez que entraban al templo, encontraban la estatua de Dagón caída en el piso. So I said, okay, let's move this ark somewhere else. Y dijeron ellos, hay que mover esta arca fuera de aquí. Well, then plagues started going through the Philistine camps. Y después de eso empezaron a entrarles plagas a los filisteos. So and they said, you know what? Let's send the ark of God back to Israel. Que ellos se dijeron, no, hay que sacar la arca de Jehová fuera y regresarla con los israelitas. So let's go to 1 Samuel 6:2 and let's learn how they returned the ark of the Lord. Ven conmigo a 1 Samuel 6:2 para que aprendas cómo fue que los filisteos regresaron el arca del Señor. 1 Samuel 6:2. 1 Samuel 6:2. It says, then the Philistines called their priests and diviners and asked them, what should we do about the ark of the Lord? Tell us how to return it to its own country. Y dice 1 Samuel 6:2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la debemos de volver a enviar a su lugar. Now let's go down to verse 7. Versículo 7. Now build a new cart, and find 2 cows that have just been given birth to calves. Make sure that the cows have never been yoked to a cart. Hitch the cows to the cart, but shut their calves away from them in the pen. En versículo 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto un yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver los becerros de detrás de ellas a casa. Hey, put the ark of the Lord on the cart, and beside it place a chest containing the gold rats and gold tumors you are sending as a guilt offering. Then let the cows go wherever they want. Versículo 8 dice, entonces luego el arca de Jehová
luego el arca de Jehová, y la pondráis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis de que se vaya. If we go back to the story Si tú regresas un poquito más a leer la historia, in 2 Samuel, when we read about how they transferred the cart, en 2 Samuel, como tú aprendiste, le dice aquí cómo pusieron todo en una transferencia de otro carro. how did David transfer the cart? ¿Cómo fue que David transfirió el carro? Let me remind you what 2 Samuel 6:3 says. Y les recuerdo lo que leímos en 2 Samuel 6:3. They placed the ark of God on a new cart with oxen, and they guided it by Achiel and Uzziah. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ohio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. You see where David got that from? ¿Ves de dónde agarró la idea David? Wow. He got that from the diviners and the warlocks from the Él aprendió, Philistines. él aprendió de lo que hicieron en el campo de los filisteos cuando tuvieron la asamblea aún con los adivinos y los que tenían ahí. You know, let's go more in deep. Vamos más a fondo So to explain this, para explicar esto. when the Israelites left Egypt, Cuando los israelitas salieron de Egipto, so they were in Egypt for 430 years. estuvieron en Egipto por 430 años. And it's told that the Egyptians Y se dice que los egipcios had gods and goddesses tenían dioses y diosas estimated between 1,400 to 2,000 gods. que eran como 1400 a 2000 dioses que ellos tenían. So you see why it was so easy for Israel to make a calf when Moses was gone? ¿Te das cuenta por qué era fácil que los israelitas levantaran un becerro para adorar cuando Moisés salió? So you see how it's easy to fall into the customs of where you live? Eso es que por eso te recuerdo, ¿ves que es fácil caer a las costumbres de antes? Because you could be like, oh, it's because we've done this for many years. Porque tú puedes decir en tu mente, es que lo hemos hecho por muchos años. Oh, it's because this is the way we celebrate. Esta es la manera que celebramos. But is it the way God ordained? Pero ¿acaso es la manera que Dios lo ordenó? That is the problem with many Y Christians. ese es el problema con muchos cristianos. That we want to take the things of this world De que queremos agarrar las cosas de este mundo and mix it with the things of God. y mezclarlas con las cosas de Dios. Even when it comes to the things that should not be profaned, like the ark of the Lord or His presence. Aún hablando de las cosas que son santas, que no deben ser profanadas como la arca de Dios. That's why we must allow God Por eso tienes que permitir que to Dios transform us, te transforme, to change te us, cambie to make us into a new being, y que te haga una nueva to criatura forget the former things, para olvidar todo lo to antiguo let go of the things that cause mixture, y dejar de todo lo que te está causando mezcla and let God make you the man of God and woman of God He y needs you to dejar be. de que Dios te haga ese hombre o esa mujer que Dios quiere que seas. Because there's a way God created the ark to be transferred. ¿Sabes? Porque Dios hizo un diseño de cómo debió de haber Since se the movido days esa of arca. Moses, Desde los días de Moisés, He ordained the Levites Él ordenó que los levitas, to carry the ark of God de que fueran los que cargaran el arca de Dios on their shoulders en sus hombros and carry it where it needs to go. y la cargaran donde tenía que llegar. So you see how the mistake of David, ¿Te das cuenta del error de David? by putting the ark Que él puso el arca on a brand new cart, en un carro nuevo, instead of like the Lord ordained on the Levites' en shoulders. vez de hacer lo que Dios ordenó que lo pusieran bajo los hombros, sobre los hombros de los levitas. That's what caused Uzziah to die. Y eso causó que Usías ahí muriera. That's why he died. Por eso murió ahí Because of instantáneamente. David's disobedience. Por la desobediencia de David. Because David was so excited that the harps, the singing, everything was good. Porque David estaba tan emocionado que veía las arpas, los cantos y todo eso y veía como que todo estaba bien. But the bad thing, Pero lo malo he failed to realize fue que él falló en reaccionar. that he wasn't just carrying any ark. De que no estaba cargando cualquier arca. He was carrying the presence of God. Él estaba cargando la presencia de Dios. That's why you cannot profane Por the eso no presence of God. puedes profanar la presencia de Dios. Do you know who else carries the presence of God? ¿Sabes quién más carga la presencia de Dios? Ustedes. Each and one of us. Cada uno de ustedes, nosotros That's why you tenemos. cannot profane. Por eso no puedes You profanar. gotta be careful what you do. Tienes que cuidar en lo que tú The things haces, that you say, lo que tú the things dices, that you see, lo que ves, what you watch, what you hear. lo que ves, lo que escuchas. And it could be probably so strict and be like, oh man, why? Y puedes decir, bueno, qué estrictos para, ¿por qué? Because you're carrying the ark of Porque God. te with you. recuerdo que tú cargas
la presencia de You Dios. carry the Holy Tú Spirit. cargas el Espíritu Santo. And if you carry the Holy Y si Spirit, tú cargas el Espíritu you Santo, must watch, tienes que be ver, alert, estar alerta, watch where the enemy is attacking, cuidar donde el enemigo be puede on atacar, alert. estar en You know, alerta. the Bible says that offense will increase in the end days. La Biblia dice que la ofensa va a aumentar en los tiempos Well, then you know what? finales. I need to be on guard of offense. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que estar con cuidado de que no te caiga la ofensa. You know what? If anger was something I used to, deal with in the past, Si tú batallabas con el enojo antes en el pasado, I need to be careful with letting anger rule me. entonces ahora tienes que tener cuidado que es el enojo no te And gobierne. that comes with any sin that you practice in the past. Y eso va con cualquier pecado que tú hayas tenido en el pasado. You cannot allow it to mix with your holiness. No puedes permitir que nada se mezcle con tu santidad. That's why God says, be holy for I am holy. Por eso la palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Pursue to be holy. Busca la santidad. One thing is that we need to get out of our minds is that we live here but we're not of this world. Quita de tu mente de que vives aquí. Te recuerdo que vives aquí, pero no eres de este mundo. We're ambassadors of Christ. Somos embajadores de We're Cristo. here to represent His kingdom on Estamos earth. aquí para representar el reino de Dios en la Give it to Him, tierra. give it to Him, give it to Him. Dale la gloria a Dios. That's why. Now that we're going to celebrate Thanksgiving and the holidays to come, Ahora que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias y todos los días festivos que vienen, enjoy them. disfrútalos. Have fun, have fellowship. Diviértete, convive. Enjoy them with family. Disfruta la familia. Go look at the lights, go get some hot cocoa, some coffee, Bebe las luces, agarra ese café, el chocolate but caliente. enjoy it. Pero disfruta. Sometimes we become so legalistic. A veces podemos ser legalistas. And one thing you gotta realize is this world is full of paganism. Y tienes que darte cuenta que este mundo está lleno de paganismo. Everything is paganism. Todo es pagano. Everything. Todo. The clothes that we wear, La ropa que tú the usas, things that we use, lo que tú usas, TVs, cars, televisiones, carros, everything was offered to Satan. todo fue ofrecido a Satanás. Everything. Todo. So that's why we cannot fall into the traps where a lot of people put out a bunch of videos. Por eso no caigas en trampas donde empiezan a poner un montón de videos. Why you can't celebrate Thanksgiving? ¿Por qué no puedes celebrar el Día de Acción de Why you Gracias? can't celebrate ¿Por Christmas? qué no puedes celebrar Navidad? Why you can't celebrate New Year's? ¿Por qué no puedes celebrar el Año Nuevo? Family, if it comes down to that, then we couldn't even use the days of the week. Familia, si hablamos tanto así de que vas a hacer tan estricto así, entonces no puedes usar ni los días de la semana, Not even the months, ni siquiera los the meses, days. ni los días. Everything is offered to Porque paganism. todo fue creado pagano. That's why we must take Por eso toma what is good lo que es bueno and turn it over to the Lord. y entrégale todo a Dios. Now is the time where a lot of people are joyful. Hoy es el tiempo de la gente de estar gozosa. Yes, some people are sad or mourning, Sabemos de que hay gente que carga luto, está triste, but a lot of people are joyful. pero mucha gente está con gozo. We must use that to press in and show them the joy of the Así Lord. es que usa tú eso para enseñarles el amor de Dios y llevarlos. Show them what it is to walk with Christ. Muéstrales lo que es caminar con Show them Cristo. what it is to be a man and woman of God. Muéstrales lo que es un hombre o una Where mujer it de Dios. doesn't matter the circumstance that I'm going through. Donde no importa que sea la circunstancia que estás pasando. I am joyful. Soy gozoso. I am happy. Estoy contenta. I rely on the Lord. Yo me enfoco en el Señor. The Lord is my joy and my El strength. Señor es mi gozo y mi fuerza. He is the Almighty Él God. es grande y poderoso. Where can I go if it's not to Him? ¿A dónde iría yo si no solamente a Él? He holds everything you need. Él tiene todo lo que tú requieres. God says Sabes, Dios dice that He will supply all our needs according to que His Él riches and suplirá glory. todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas And He en even takes Cristo. it a step further. Y dice más. He says, you see how these birds, Dice, ves como los pájaros. they don't even look for food. Food is there for Dice, them. no tienen que estar buscando la comida porque siempre la encuentran. How much more my children? ¿Cuánto más mis hijos? He says, if you need clothes, Dice, si tienes necesidad de ropa. He said, look at the flowers, Dice, mira las plantas. how I clothe them. Como yo le doy todo a las plantas. And He said, He clothes them. He says, not even Solomon in all his splendor look as glorious as these flowers. Dice, cuando tú veas las flores, mira cómo yo es que las pongo su ropa, cómo las alisto, cómo las adorno. Dice, aún Salomón con todo su dinero, con toda su gloria, no tenía lo que tenían las flores que Dios pone. He said, yo te daré. I will clothe you. I will give you clothes. Dice, y yo te vestiré. But He takes it a step further. Y lo lleva un paso más adelante. He said, you being evil, Dice, pero ahora aquel malvado,
You know how to give good gifts to your children. Si aquel malvado sabe dar buenos regalos a sus hijos, How much more does your heavenly cuanto Father? más tu Padre Celestial, More. cuanto más tu Padre Celestial. That's why you cannot allow mixture, Por family. eso no permitas que te caiga la mezcla. Follow Christ with all your heart, Sigue a Cristo con todo tu corazón, with all your mind, con toda tu mente, with all your strength. con toda tu fuerza. Start reading your word. Sigue leyendo tu libro. Start letting the Holy Spirit teach you Deja que el Espíritu Santo te how to walk with enseñanza. God. Camina con Dios. Don't be so much in a hurry to grow, No tengas prisa en to crecer, try to take fast de steps. que quieres tomar pasos rápidos. No, learn. Aprende, Learn. aprende. Take every step. Toma cada paso. Don't allow mixture. No permites que Don't la allow the mezcla, easy way out. que lo fácil Oh, this te pastor mueva. is preaching. Oh, that he's going to give impartation. Que este pastor está predicando y va a dar impartación. And you have people going from conference to conference Esta to gente conference, predicando de conferencia a conferencia, getting impartation from this person, that person, and that person. recibiendo impartación que de esta persona, aquella persona, Yet they still live miserable. y siguen viviendo miserablemente. Yes, they still try to run after all of that Y siguen corriendo tras todo eso. because they try to fill a void that only Christ can fill. Porque quieren llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar. And when it comes to the things of God, Y cuando se refiere a las cosas de Dios, even that aún eso is not biblical. no es bíblico. It's not. No es. Because if you read the Word of God, Si tú lees la palabra de when the Dios, Holy Spirit wanted to assign someone like Paul and Silas, cuando el Espíritu Santo escogía y daba asignamiento como al apóstol Pablo o a Silas, he said, set them apart. él decía, apártalos. I'm going to, put your hands over them and pray for them, for I have a destination for them. Decía, impónganles manos y oren por ellos porque yo tengo un destino para And it ellos. said that they imparted the Holy Y Spirit, decía que fueron impactados del Espíritu Santo, but it was guided by the Holy pero Spirit todo fue guiado por el Espíritu Santo, for a mission. por una misión. It's not going to be imparted for you to go sit in your couch and just watch TV all day. Y no te vas a recibir impartación para que vayas a tu sillón, te sientes a llevar televisión. Because you got to realize that each one of us have a mission in life. Porque tienes que reaccionar que cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida. We are a body of Christ, Somos el cuerpo de Cristo. and each body it has different members. Y cada cuerpo tiene diferentes And the miembros. bad thing is that everybody in the body of Christ wants to be only one thing Y or todos, five things. lo malo es que todos en el cuerpo de Cristo, todos quieren ser algo. They Por want to see ejemplo, a preacher, quieren ser an predicador, evangelist. evangelista, They want to be an apostle. quieren ser apóstol, They want to be a prophet. quieren ser profetas. And prophet is the one that everybody wants to be. Y hoy en día todo el mundo quiere ser profeta. But not knowing that each of us Darse cuenta que todos have a part in the body. tenemos una parte especial en el We need cuerpo. fingers. Requerimos los We need dedos, eyes. los ojos, We need ears. requerimos los We oídos, need legs. los pies, We need feet. los Can pies. you imagine a body where it's just a face Imagínate un cuerpo que solamente sea cara or just an arm? o solamente un brazo. It's not working correctly. Eso no va a funcionar That is the correctamente. problem with the body of Y ese es el Christ. problema hoy en That día it's con el not cuerpo de being Cristo. moved like it's supposed to De move. que no se mueve como debe de It's moverse. probably limping on one leg. Se está cojeando en un pie. But the bad thing Pero lo malo is that we want the easy button. es de que queremos lo We fácil. don't care to mixture. No nos importa que nos entre mezcla. We don't care to be like King Saul No queremos ser como el rey de Saúl. and just offer sacrifices that wasn't meant for him to be sacrificed. Y ofrecer sacrificios adelantándonos que no debe de haber hecho él. We want to move. Queremos movernos. Oh, I need to be the intercessor. Tengo que ser yo el Oh, intercedor. I need the pastors to see me that I could pray good. Necesito que los pastores vean que yo soy un bueno Oh, pastors para want orar. to see me to see if I'm going to sit at the table to see how I could get influence. Quiero que los pastores me vean para sentarme a su mesa para ver cómo me pueden influenciar. But that's not the way God ordained. Pero así no es como Dios te ordenó. And not even in this Y church. ni siquiera en esta iglesia. You know how much we want a worship team up here? ¿Tú sabes cuánto deseamos un grupo de alabanza aquí enfrente? To have, a baterista, to have a drummer, to have the piano, to have everything. Tener todos los que tocan los There's instrumentos. a lot of you guys that know how to play Hay instruments. algunos de ustedes que saben cómo usar los instrumentos. And I bless other churches and we could just say, you know what, just get them up here, we need music. Y bendecimos a otras iglesias porque dicen, bueno, que se suban aquí para arriba, requerimos la música. But we care so much for the ark of God Pero nos that is importa here, tanto el arca de Dios que está en este lugar that we will not defile this place. Come on. que no vamos a corrompir ese lugar. Nobody. Nadie. And that includes me. Y eso me incluye a mí.
That's why I take this seriously. Por eso tomo esto con seriedad. I take my walk with fear and trembling. Yo tomo este caminar con temor y temblor. I don't take this lightly. No lo tomo a la ligera. Come on. Because out of all of you, Porque de todos and I ustedes, say this humbly, y les digo con humildad, I have it hard. yo también lo tengo difícil. It's hard to be out there. Es difícil estar allá afuera. You know, many times, Muchas veces. excuse me, I want to be in the house of God. Quiero estar yo aquí en la casa I de want to be Dios. here. Quiero estar I aquí. want to be able to help the pastor. Quiero ayudar a los pastores. But because I work, I have to be out. Pero porque por mi trabajo tengo que salir. But that is not an excuse. Pero eso no es excusa. I cannot say, oh, but I'm out here. Yo no puedo decir, pues ando fuera. No. I have to be constantly burning. Yo mismo tengo que estar I have to be constantemente constantly ardiendo, reading the Word of leyendo la God. palabra I de have to be Dios. constantly in the prayer. I have to be in the secret place, and I made my secret place my truck. Y constantemente tengo que estar en mi aposento buscando meterme en ese lugar secreto. Y lo he hecho en mi troca. Because I love God above Porque everything. amo a Dios sobre todas las cosas. That's why you must take it Por seriously. eso tienes que tomar esto con seriedad. Don't take the easy way out. No tomes la It's hard. Yes, it's manera hard. fácil fuera. Yo sé que es difícil. It's hard. Yo sé que es difícil. But it's so beautiful to walk in the ways of the Lord. Pero es tan bello caminar en las maneras del Señor. To pay the price. Y pagar ese precio. To see Him use you. Ver cómo Él te puede usar. Pray for people. Orar por You gente. know, set people free. Que la gente sea See libre. people being healed before your eyes. Ver que la gente sana enfrente de tus There ojos. is nothing in this world that No hay can matter nada, with no hay nada en este that. mundo que se pueda comparar. Nothing Nada, compares to that. nada se compara. Nothing compares walking with the Lord. Nada se compara a All of this caminar con el brings Señor. false pleasures. Todo eso te trae al The thing, deseo, you know, the falso. alcoholism, the drugs, everything in this world, the lust. El deseo de este mundo que es el alcoholismo, la lujuria y todo eso no vale la pena. It brings false pleasures. Porque trae todo lo que es falso. But when you walk with God, Pero cuando tú caminas con Dios, even in the most painful moments, aún en los tiempos más you know, when I difíciles, lost my brother, when I lost my mom, ¿sabes? Cuando perdí a mi hermano o perdí a mi it madre, was crazy because I hung on to God even more than ever. ¿sabes? Fue algo que me causó que me agarrara mucho más de Dios. But the beautiful thing is that I had joy. Y lo bello de eso es que yo caminaba con gozo. And I would tell the Holy Spirit, I'm supposed to be mourning. I'm Y yo le decía supposed al to be Espíritu sad. Santo, ¿acaso debo estar triste? ¿Acaso debo de llorar? But no, His joy was with me every day. Pero el gozo del Señor estaba conmigo todos los días. That's why no matter what you go through, Por eso no importa lo que tú run pases, to Him. corre hacia If Él. you fall, run to Si te Him. caes, corre hacia Él. Everything you do, run to Him. Todo lo que hagas, corre Don't hacia try Él. to do zigzags. Don't try just go straight to the No cross. trates de dar vueltas, ve derechito a Él. The more you run to His feet, Entre más tú corras the sus more you pies stay low, y más te humilles ante Él, the more He will exalt you. más te va a exaltar. The more He will put you where He needs to Más te be. va a poner donde Él te quiere poner. You know, we need to walk Sabes, tenemos que caminar in a way en la manera where we let go of all the hurt. donde primero sueltas todo dolor. Because we need to stop being hurt people helping other hurt people. Porque tenemos que dejar de ser personas lastimadas y We need to be lastimamos a men and otros. women full of the Holy Spirit, Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del ready Espíritu to Santo help those who are around us. y listos a abrazar a todos aquellos alrededor de You ti. know, what greater than to show God's power to our family than now? ¿Sabes qué mejor oportunidad que mostrar el amor de Dios en este momento? You know what? If someone's sick, ¿Que alguien está enfermo? stand up in boldness. You know what? Let me pray for you. Levántate y I serve diles, the Almighty God that can heal puedo you. orar por ti, yo soy un Dios You know, if you todopoderoso. have a family member in a wheelchair, Si tienes un familiar en una start silla de acting that ruedas, faith. You know what? I pray in the name of Jesus, you stand up and walk. activa la fe y dice, oro en nombre de Jesús, estoy orando que te levantes y camina. And God He will move in that moment. Y Dios se va a mover en ese momento. What does God's word say? ¿Qué dice la palabra de Do not Dios? worry what you will say in that No moment. temas, ¿qué dirás en ese For momento? I will give you the words to Porque te voy a speak. dar las palabras que tú Just dices. open your mouth. Solo abre tu boca. Open your mouth. Abre tu boca. Let Him speak through you. Deja que Él hable por medio de ti. You know, there's a verse in Jeremiah that I love. Hay un versículo de Jeremías que yo amo. I just forgot where it's at, but it says, even if I shut myself, aún si me detengo, even if I shut myself, what I carry has to spring forward Lo que yo because I cargo. cannot contain His glory that is in me. Aunque me detenga, tengo que soltar todo lo que yo traigo porque su gloria está en mí. We don't want to be like Jesus where it says the rocks, if we don't cry out, the rocks will cry out. No queremos que Jesús nos diga, si tú no hablas, aún las piedras van a tener que hablar. And all of you carry such an anointing. Y todos ustedes cargan unción. Amen. You guys carry the
the Ruach HaKodesh in you, Ustedes cargan el Ruach HaKodesh, that you cannot contain it. que no lo puedes contener. He moves inside you Él se so mueve much that you dentro must de ti, release him. que tú tienes que desatarlo. This world is hungry for the men and women of God to be manifested. Este mundo tiene hambre por los hombres y mujeres de Dios para que Dios se If manifieste. there's a time to rise, it's now. Si es un tiempo de que te levantes, es ahora. Enough with the childish games. Ya basta de juegos de Enough niñerías. with the mixture. Ya basta de mezcla. Enough with being one day good and one day bad. Ya basta de que un día vengas You bien know y otro no. what? Know who your God is. Conoce quién es tu Know Dios. the Almighty God that you serve. Conoce al Dios poderoso que tú You know, sirves. man, I see God move so greatly in my life. Saben, he visto cómo Dios se ha movido en mi vida tan You grande. know, I have been driving He manejado. and I see the storm coming. Boom, you know, dark Veo que clouds, viene una raining tormenta, hard. está oscuro, hay relámpagos, hay nubes. And I tell God, Lord, I don't want to do this right now. Y le Can digo, you remove Señor, that? yo no quiero batallar con esto. ¿Puedes mover la tormenta? By the time I get there, not a single drop falls on me. Para el momento que yo llego a ese lugar, ya no está cayendo nada de lluvia. And something as simple as that. Algo tan simple como eso. Now, can you imagine moving the authority that each of you carry? Ahora te imaginas moverte en la autoridad que Dios te ha puesto. And I don't say this boastfully or to exalt or to my own Y no horn, te lo digo para presumir o para enaltecerme. but I tell you, you must walk in the authority and know that you're an ambassador of the kingdom of God. Pero tienes que caminar con la autoridad y reconocer que eres un embajador de Cristo You Jesús. must know that the heavens Que los can't cielos contain His glory. no pueden contener su If gloria. the heavens can't contain His glory, Los cielos no pueden then contener we su can't gloria. contain the glory inside of Y entonces us. tampoco debemos de contener esa You must gloria let dentro it de go. nosotros. Suelta You must eso. flow. Suelta y fluye. But it all comes down to walking Pero todo empieza en tu caminar. in En obedience, obediencia. healing, Sanidad. getting rid of the pain of the past. Quitándote todo dolor del Get pasado. rid of the things that tormented you Todo lo que te ha and atormentado. affects your mind. Lo que afecta a tu You mente. know, the worst thing is knowing you have a problem Lo peor es que tú sepas que tú tienes un problema and not seek help. y no busques ayuda. Seeing other people get free Ver que otros sean libres and you for being like, oh man, I'm shy, y que tú digas, me da vergüenza. and still living in bondage, Y seguir viviendo con still ataduras. living in pain, Sigue viviendo en still dolor. carrying the past, pains Siguiendo and burdens. cargando el pasado de todo antes. While you see your brothers and sisters being set free. Mientras que tú ves a tus hermanos y hermanas están siendo libres. Tell me how that makes sense, family. Dime cómo eso tiene sentido. Can I tell you Te something? digo algo And I say this with love. y te lo digo con amor. I hate every time I leave, I see you guys full of fire. Saben, no me gusta cuando me voy y los veo llenos de fuego I aquí. see you guys full of fire. I see that fire flowing through you. Los veo aquí llenos de ese fuego fluyendo en ustedes. And then I come back, Y luego regreso, and it's like, Canico's not even a flame, not even a spark. What happened? regreso y me veo como que, caray, ¿qué pasó? Ahora ya no traen ni siquiera una llamita, And una then you go chispita, back. You go back. porque regresas. Because of whatever pain or whatever you feel not worthy or whatever goes through your mind. Sigues retrocediendo porque te sientes como que no vales o el enemigo te ataca tu mente. It's time to break free from Y everything. tienes que ser libre de todo eso. I say it and I say it again. Te lo digo y te lo repito. You cannot be in a deliverance ministry like this church No puedes estar en el ministerio de liberaciones como esta iglesia and be in bondage. y el seguir atado. You can't. No puedes. You can't. No puedes. Because you know what's the problem? ¿Sabes qué es el problema? That you're letting your blessings go. De que tú sueltas tus You know, bendiciones. there might be new people that are coming and are being set free and are moving in the presence of God. Puede que entre gente nueva, sea libre y se mueva en la presencia de Dios. And that could have been you. Y puedes haber sido tú. You could be living your best life now. Puedes estar viviendo tu vida bendecida You know, ahorita. there's people that grab the teachings of Job Hay gente que agarra las enseñanzas de Job and they see the story of Job y ven la historia de Job. and they try to justify why they're going through that pain. Y luego tratan de justificar por qué ellos están pasando por ese dolor. And you start hearing people say, oh, I'm in my Job season. Y luego escucha gente que dice, estoy en mi temporada de Job. And if I was them, I'll be like, rejoice. Y si yo fuera ellos, diría, pues regocíjense. Because if you knew from the beginning, God boasted about Job. Porque si vieran cómo Dios presumía a Job. God was the one that told Satan, did you see my servant Job? Dios fue el que le dijo a Satanás, ¿acaso viste a mi hijo Job? It wasn't meant for you to be like, oh, I'm in my Job season, sad. No es la enseñanza no es para que andes caminando derrotado, es que estoy en mi temporada What de an Job. honor
Qué honor for the Heavenly Father para el Padre to Celestial look at you que te vea and say, this guy can take anything. y lo que diga, este puede aguantar todo. Look, Satan, you see my servant? Mira, Satanás, que soy siervo, Look, mira, and God boast about him. y que él presuma quién tú eres. Yeah, he allowed him to go through that season. ¿Acaso, claro que permitió que él pasara por esa temporada? But what happened at the end? Pero ¿qué pasó al final? He received double. Recibió doble la bendición. Because when you're faithful to God, Porque cuando tú le eres fiel a Dios, you never lose with God. nunca pierdes con Never, Dios. Con Él never. nunca pierdes. You serve the Almighty Tú God. sirves al Dios It's Todopoderoso. multiplication. Es multiplicación. There is no subtraction. Ahí no hay No, subtracción. with God it's Con multiplied. Dios es multiplicación. He adds to your life. Él agrega a He tu says, I vida. made you to be a blessing, to bless, to be a blessing. Dice, te he bendecido para que tú bendigas a otros. He said, you will walk in blessings. He Dice, y caminarás con las says, bendiciones. I will bless your children. Bendeciré a tus hijos. I will bless your children's children. Bendeciré a tus hijos de tus hijos. That is the inheritance of the saints. Esa es la herencia de los But santos. the problem with the saints Pero el problema con los santos is hoy that en we're día so worldly, we're so carnal. es de que somos tan carnales, tan mundiales. We're so mixture, so much mixture Tenemos tanta mezcla that we see a verse. de que vemos un versículo. My God will supply all my needs. Por ejemplo, Dios suplirá todas mis And you're necesidades. like, yeah, God will supply all my Y needs. dirán, sí, Dios va a suplir todo. Yeah, He'll supply my needs. Va a suplir mis And then we necesidades. get depressed because He doesn't supply all our needs. Y luego te deprimes porque no suple todas tus And necesidades. the Word of God says that we cannot be like the waves of the ocean. Y la palabra de Dios, que tú no puedes ser como las olas del mar. Doble ánimo. Double-minded. Doble ánimo. The Word of God is meant to be spoken La palabra de Dios tiene que ser hablada with power, con poder, with authority, con autoridad, knowing that it's doing something. sabiendo de que está haciendo algo. You know, last time I preached on Sunday, La última vez que yo prediqué ese I domingo, preached you guys about the power of words les prediqué sobre el poder de las palabras and how words never y die. cómo las palabras They no mueren, keep going. siguen al frente. That's why when you preach the Word of God, when you say the Word of Por God, eso cuando tú predicas la palabra de Dios y la it has confiesas, to go forth. tiene que ir al Things frente. have to go forth. Tiene que ir al frente. Things have to happen. Las cosas tienen que pasar. Things start manifesting Todo tiene que manifestarse. because you spoke the Word Porque of God. tú hablaste la palabra de Dios. Know who your King is. Conoce quién es su Stand to rey. your feet, family. Pónganse de pie. Tonight, as we thank the Lord, Esta noche al agradecerle al Señor, also allow Him to minister. deja que Él también te ministre.